Tesalonicenses 5, versículo 12. Y hoy es el último tema de esta serie de ministraciones. Son 7, si no me equivoco, las palabras que dimos de este pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 12 al 24. Lo voy a leer. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, te damos gracias otra vez en esta hora, en este momento de la tarde, del mediodía. Gracias, Señor, porque hemos disfrutado este tiempo en tu presencia. Hemos disfrutado la adoración a ti, Señor. Somos renovados y transformados cuando te adoramos. Es increíble que aun cuando te damos adoración, tú no te quedas con nada y nos das tu amor. Nos devuelves, Señor, tu gozo y tu alegría, tu paz. Somos llenos, Señor. Aun cuando damos adoración, somos llenados por tu Espíritu Santo. Señor, en este momento quiero pedirte que tú continúes, Señor, llenando nuestras vidas ahora del conocimiento de tu palabra. Porque queremos serte leales, queremos serte fieles, queremos ser agradables delante de ti, no solo en nuestra adoración y en nuestras palabras, sino en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir. Porque, Señor, tú rogaste en ese día, Señor, que no nos quitaras del mundo, sino que nos guardaras del mal. Porque tu plan es que nosotros manifestemos el buen aroma de Jesucristo, el buen perfume de Jesucristo en nuestro entorno, Señor, a nuestra sociedad, a nuestra generación. Y tú has dejado, Señor, palabras sabias, palabras, Señor, desafiantes para que vivamos, Señor, en completa rectitud, en completa santidad, en un estilo de vida ejemplar, Señor. Y hoy pedimos por tu Espíritu Santo que las palabras no caigan, Señor, en un suelo duro, o en un suelo pedregoso, o en un suelo lleno de espinos y de cardos, sino que, Señor, caigan en una buena tierra, Señor, para que la palabra sea absorbida, Señor, y pueda germinar. En este día, Señor, danos entendimiento, tanto a los que están escuchando como a mí, Señor, que estoy hablando y predicando, Señor, que sea tu palabra y no la mía, Señor. Yo puedo entender a Moisés cuando dijo que era torpe de labios, porque así nos sentimos, yo creo, Señor, todos los que predicamos tu palabra, torpes al hablar palabras tan excelentes de tu palabra. Pero, Señor, unge mi boca y abre nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 22 dice: absteneos ¿de qué, hermanos? Toda especie de mal. Y sigue el versículo diciendo: y el mismo Dios de paz. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Nos ha llamado a paz. Dios es un Dios de paz. Y las cosas que Él nos ha dejado en la palabra son para nuestra paz delante de Él. Porque de lo contrario, el infringir sus mandamientos, el no guardar una vida conforme a lo que Él nos ha mandado, trae para nosotros tristeza, agonía, dificultades,
Cuando no nos alineamos a la palabra de Dios, lo único que vamos a sufrir es inseguridad, miedo, pesar, tristeza. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué significa os santifique? La palabra santificar es nos haga exclusivos para Él, apartados para Él de todo lo que es para el mundo. Dios quiere nuestra santificación. ¿Usted lo entiende? Hemos sido llamados a ser santos. Y la imagen de santo por nuestra cultura es una imagen equivocada. Pensamos en un santo como alguien que tiene una aureola. ¿No es así? ¿No lo pintan así los cuadros tradicionales de la religión tradicional? A los santos los pintaban con caras mustias, ¿verdad? Caras tristes, o con los ojitos como lo acaba de hacer aquí mi hermano, así para arriba, como de huevo cocido, ¿verdad? Los ojitos para arriba, las manitas así y una aureola atrás, ¿verdad? Pero la santidad no tiene que ver con ese cuadro nada más, o con esa idea de una aureola. No, es ser apartados de toda contaminación de pecado, de todo tipo de cultura mundana que contradice o que está en contra de los principios de Dios. Él quiere santificarnos por completo. Dios te ha llamado a ser, ¿qué? Y todo vuestro ser. Dios se interesa no solamente en el espíritu, también se interesa en tu alma y en tu cuerpo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu es lo que nosotros somos, y es lo eterno. El alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Dios quiere tratar también nuestra alma. Hay muchas personas que caminan con el alma y no con el espíritu. Dios nos ha llamado a ser seres espirituales, aunque somos también emocionales, pero Dios quiere poner en orden nuestro espíritu, y está el orden ahí. No dice vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. Está dando un orden. Dios quiere santificar por completo nuestro ser, nuestro espíritu, porque es lo más importante. Nuestra alma, que no deja de ser importante, pero debe de estar en segundo lugar, porque andamos por fe y no por vista. Y vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene que ser santificado, amados. Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que ya no somos nuestros, que ya no nos pertenecemos, sino que nuestro cuerpo pertenece a Dios, y que por eso debemos de cuidar de todo pecado de fornicación, porque son contra el cuerpo mismo. Dios quiere santificar nuestro cuerpo, así es que usted debe de también cuidar su cuerpo. ¿Sabía usted de eso? Que Dios quiere que también cuide su cuerpo. Ahora no agarre esto que estoy diciendo como un pretexto para decir, el hermano dijo ahora, esposa, todos los días me la voy a pasar en el gimnasio 2 o 3 horas, y el tiempo que te iba a dar a ti es para cuidar del templo del Espíritu Santo. Voy a hacer cuadritos en el abdomen del templo del Espíritu Santo en esta semana. Si bien es cierto, debemos ejercitar nuestro cuerpo también, pero está en tercer lugar. Dios quiere santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y hablando del cuerpo, aunque no es el tema, quiero que usted entienda que si usted va al Levítico y al Antiguo Testamento, muchas de las leyes sanitarias son por causa de la salud física. Los animales que se piden en el Antiguo Testamento que no se coman es porque son dañinos. Ahogado de sangre, por ejemplo, es algo espiritual, sí. O la sangre misma no se debe de comer porque ya está comprobado científicamente que es totalmente tóxica, mortífera para el cuerpo, porque el animal envenena la sangre cuando está siendo ahogado, ¿verdad? Y también la palabra dice que la vida está en la sangre. Dios quiere santificar nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y quiere que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensible? Que no hay alguna cosa de la cual se nos puede achacar o reprender. Debemos de buscar ser irreprensibles, ser guardados irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque queremos darle honra y gloria con nuestra vida. Amén. Una vida santa, una vida piadosa. Diga alguien amén. Eso. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este versículo nos da toda la paz de saber que Dios está cooperando con nosotros en nuestra santificación, que no estamos solos, que no es por nuestra fuerza, es por nuestra decisión, con la ayuda del Señor, porque fiel es el que os llama,
el cual también lo hará. Amén. El tema sería como título: absteneos de toda especie de mal. O otro título que se me hace interesante es un llamado a la prudencia. Algo que les recomiendo también, voy a hacerlo como me lo dijo el hermano que me lo dijo. Levanten las personas que traen su libreta y su pluma, por favor. Levántenla y déjenla levantada. Ok, tal vez es el 25% de la audiencia. Les recomiendo, se me hizo una idea interesante, que si usted no va a comprar el CD, que creo que es lo que la mayoría no va a hacer, no va a comprar el CD, traiga su libreta y una pluma para anotar las porciones. Tal vez no pueda anotar todo lo que estoy diciendo, pero ciertas porciones o ciertas ideas que el Espíritu Santo le siembra, usted las apunte en esa libretita para que las recuerde durante la semana. Las puede pegar en el refri, las puede pegar ahí enfrente de la estufa, o ahí en su cuarto donde usted tiene más acceso, donde usted siempre transita, para recordar lo que el Señor le dijo en este primer día de la semana, para guardar durante la semana. Amén. Entonces traiga su libreta, traiga una pluma. Si tiene muy mala ortografía y se equivoca cada rato, traiga un lápiz entonces para que pueda borrar rápidamente. Y si usted piensa comprar el CD, pues entonces queda exento de esta norma, pero tráigalo, por favor. No es pecado no traer, pero también es una falta de sabiduría, porque las palabras a veces se olvidan, ¿verdad? Vamos a buscar Proverbios 24:3. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Hay muchas otras porciones que hablan acerca de la prudencia. No las vamos a leer, solo quiero leer este versículo, porque Dios quiere que seamos personas sabias. La sabiduría es la que edifica la casa, y la casa es una idea acerca de nuestra vida. Nuestra propia vida es una casa para Dios, una morada eterna. Amén. Somos casa espiritual y debemos edificar con sabiduría, pero se afirma esa casa, esa vida irreprensible, esa vida santa, se afirma con la prudencia. Una de las cosas que carecemos mucho como cristianos es la prudencia. Me he dado cuenta que denigramos mucho el nombre de Jesús en nuestros trabajos o en donde estamos. ¿Cuántos han escuchado un comentario como este? Ese es cristiano. ¿Cuántos lo han escuchado? Levante la mano. O dice que es cristiano. ¿Y eso que es cristiano? ¿Alguien ha escuchado algo así? Levante la mano, levante. Ok, ¿por qué será? Porque hubo algún cristiano, y yo sé que no es usted, ¿verdad? O ninguno de nosotros aquí, porque esta congregación es de las buenas. Pero por imprudentes a veces, porque somos tal vez buenos amantes del Señor, amamos las cosas de Dios, pero pecamos de imprudentes o de falta de sabiduría en nuestra vida. Con prudencia, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. La palabra de hoy, que es absteneos de toda especie de mal, está hablando es una palabra que habla de prudencia como cristianos. Hay otras versiones acerca de este versículo, del versículo 22 de 1 Tesalonicenses 5, que dice, la palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: manténganse alejados de todo lo malo. Manténganse alejados de todo lo malo. La versión Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que me acaba de llegar, es nuevecita, tiene 2-3 años y está muy padre, dice: aléjense de toda clase de mal. Aléjense de toda clase de mal. Muy parecida a la palabra de Dios para todos. Pero hay otra versión, que es la Reina Valera Gómez, que dice: absteneos de toda apariencia de mal. Apariencia de mal. Hay muchos que no tenemos prudencia en este sentido. Pensamos, dice la palabra, que nos alejemos de todo lo malo. Yo ya me alejé de
los de los pecados que yo practicaba en el pasado, sean los que hayan sido. Yo ya me alejé. Pero como cristianos estamos siendo llamados a ser santificados, amén, a tener vidas irreprensibles en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y no solo debemos dejar de pecar, sino alejarnos aún de lo que aparenta maldad. De lo que aparenta maldad. Y voy a hablar y redundar un poquito durante todo el tema en este sentido, porque es un tema complicado. Es muy difícil este tema, porque como dijo un sabio, cada cabeza es un mundo. Cada uno de nosotros piensa de diferente forma y traducimos la palabra muchas veces de diferente forma. Como que no entendemos que hay un solo patrón en la palabra de Dios y que no podemos forzar o torcer o doblar lo que la palabra dice en cuanto a nuestra conducta diaria. Y queremos hacer un super Nuevo Testamento versión Reina Valedora. La Reina Valedora es mi versión, o sea, la que yo adapto a lo que yo pienso que puedo hacer. Es que aquí dice esto, pero yo creo que yo puedo hacerlo. Y usamos versículos y a veces los forzamos o los torcemos, los sacamos de contexto y vivimos vidas que tal vez no son las mismas que vivíamos antes de conocer al Señor, pero estamos muy cerca de una línea roja donde el nombre de Jesús es vituperado. Y todo tiene que ver con el nombre de Jesús. No tiene que ver ni con la congregación. Tiene que ver con el nombre del Señor, que es Cristo. Por eso dicen, ¿y eso qué es cristiano? O sea, se dice ser un Cristo pequeño. Se dice ser un nacido de nuevo. Dice tener el nombre del ungido, pero vive como todos los demás. Absteneos de toda apariencia de mal. Aquí no solo habla de lo que sabemos que es malo. Sabemos que es malo el adulterio, ¿no es así? Entonces no adulteramos. Obvio, si alguien dice, hermano, híjoles, ayer adulteré, gracias a Dios, y hoy vengo a la reunión, le traigo aquí mi diezmo. Yo creo que no hay ningún loco aquí, ¿verdad? Ya saben, para ese tipo de personas está el hermano Rodrigo, está Carlos y Paco, que me ayudan a darle una buena exhortada con Biblias de pasta dura en la cabeza. Hermano, ayer maté a mi suegra, ya no la aguantaba, gracias a Dios ya está con el Señor. Y hoy vengo a dar un testimonio de lo que el Señor hizo. Claro, el homicidio es pecado, es abiertamente pecado. No lo hacemos, ¿no es así? O la idolatría, hermano, le traigo aquí un cristito, le traigo aquí un santito para que lo ponga, para que los hermanos pues se acuerden de San Pablo. Y hemos entendido que la idolatría es pecado, porque la palabra de Dios lo dice en Éxodo 20, ¿verdad? No te harás imagen, ¿verdad? Y en muchos otros versículos, Salmo 115, etcétera. Isaías, está lleno. Claro, es pecado abierto, lo sabemos. El que hiciera alguna de estas cosas, pues quién sabe si es salvo en realidad. Aquí no solo habla de lo que sabemos que es malo, sino aún de lo que tal vez sin serlo tiene esa apariencia. Ay, se pone bueno. Es que no es pecado, pero tiene apariencia de pecado. Entonces tienes que alejar de toda apariencia de mal. Por ejemplo, voy a citar solo unos ejemplos. Yo sé que voy a pisar tal vez callos. Hay gente tal vez escondida en la multitud que dice, nadie sabe que a mí me gusta eso, pero híjoles, cómo me dolió que me dijera esto. Pero por ejemplo, beber vino, ¿es pecado o no es pecado? Guarde silencio para que no se meta en problemas. Bailar. Yo sé que hay muchos por ahí que dicen, no hay problema mientras sea con mi esposa en una fiesta. No es pecado. Escuchar cierta música que no es necesariamente sacra. Y ahí todos los jóvenes digan ouch. Míralos, qué callados. Escuchar música que no es cristiana. Pero es que ese es cierto, es jazz, es música clásica. Bueno, ahorita vamos a hablar. Y esta lista no es una lista, no estoy haciendo una lista de legalismos,
vamos a analizar lo que la palabra dice y lo que significa alejarse de toda apariencia de mal. Ir a fiestas mundanas. Fiestas del mundo, donde hay bebida, donde hay baile, donde hay todo tipo de loquera. Vivir la vida loca, pues. Ver ciertas películas que están de moda. Ay, hermano, es que esta película está buena, esta película no está buena. Es que está así, pero no, el título que está feo y el personaje que lo pusieron feo, pero está buena la trama. Hacer yoga, meditación, taekwondo, modul quan, ya no sé cuántas cosas hay, de disciplinas, artes marciales que, si lo analizamos y sin analizarlo, todos sabemos que son filosofías y religiones las que desarrollaron ese tipo de artes marciales. Y la lista sigue. Y la cosa de este tema es que si nos vamos a poner a discutir cada una de las cosas y a decir sí o no, y esto sí, esto no, y nos podemos convertir en legalistas, porque de repente entramos en este concepto: cada cabeza es un mundo, y cada uno de nosotros quiere ver las cosas de la forma que le conviene, porque alguien va a decir no, bailar no, porque no le gusta y hasta ni sabe. Hay gente que aunque quisiéramos no podemos. Dios nos dio dos piernas izquierdas, entonces nos vamos para un lado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese tristemonio cuando quise bailar en la secundaria? Me di cuenta que he sido llamado a ser santificado. Una ridiculez horrible que no me quiero acordar, pero siempre la ando recordando. Vamos a 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 21 al 24. ¿Lo tiene? Todavía me espero un poco más. Primera de Corintios 10, 21 al 24. Cuando lo tenga, diga ya. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito. Aleluya, diga alguien. Amén, todo me es lícito. Pero continúa el versículo: pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Esta escritura, y hay otras más, donde el apóstol Pablo tiene que traer cierto orden a las iglesias nuevas. Por ejemplo, este pasaje está siendo escrita a una iglesia gentil, los corintios. Habitaban en Corinto y eran una cultura totalmente dada a la idolatría a otros dioses, y había costumbres, fiestas, que de hecho una de las estrategias que Satanás ha tenido para perpetuar y preservar este tipo de costumbres religiosas es llamarle cultura. ¿Han escuchado esto? Es que es cultura nacional. Tenemos que incentivar, motivar que esto siga y que no se pierda la tradición de nuestros ancestros, porque es la cultura mexicana. Y si tú te pones a ver, mucho de ello es brujería, mucho de ello es idolatría, adoración a otras deidades que Dios le llama pecado. Y la cultura de los corintios era una cultura totalmente pagana de adoración a otros ídolos,
Y no solamente era adoración de postrarse, era sistemas de sacrificio, fiestas sacrificiales, fiestas o días dedicados en honor y en memoria y en adoración a ciertas deidades. Y los cristianos, las personas del pueblo gentil que empezaron a convertirse a Jesús, habían aceptado al Señor de todo su corazón y habían recibido realmente a Cristo, pero de repente continuaban con las prácticas culturales de la ciudad y yendo a la iglesia. Y había una mezcla entre lo santo y lo profano. Y Dios tiene que usar al apóstol Pablo para explicar algunas cosas y decirles: no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, no podemos estar yendo a la iglesia en un momento dado a recibir la comunión de la sangre de Jesús y luego salir y beber todo lo que los demonios afuera nos ofrecen. No podemos comer de la mesa del Señor en esta mañana, en esta tarde, en este momento. Estamos comiendo de la mesa del Señor, su palabra. Su palabra es pan. Amén. Y después salir, es como si comemos ahora de la palabra y después nos sentamos enfrente de la televisión o a ver una película o una plática con alguien y empezamos a recibir el pan del mundo, un pan inmundo, un pan lleno de levadura, lleno de pecado, y empezamos a ser convencidos. No puede haber no podemos cavilar, no podemos dudar, tenemos que afirmarnos en un solo pensamiento, en una sola idea, en un solo sentir. Y el porqué de esto es porque Dios no quiere ser provocado a celos. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Es como si yo de repente estoy con mi esposa, yo la amo, me casé con ella, ya tenemos 18 años de casados, ¿sí, va? 18 años de casados. Y de repente llega un exnovio de ella, porque yo no tuve. Exnovio no. Gracias a Dios. No, ni exnovio nada. Pero que llegara un ex amigo, pues, de esas amistades llenas de color, que tuvo en la secundaria, algo así, y llega y empieza a platicar y lo saluda, lo abraza, lo besa, y ay, qué lindo, ¿cuándo vamos a comer? Oye, voy a salir a comer con mi amigo fulano. Y yo le voy a decir, ¿qué? No, vamos a salir a solas, queremos platicar de nuestras cosas, de nuestro pasado, de nuestro tiempo. O provocaremos a celos al Señor, o sea, estamos jugando, o nuestro amor es del Señor, o nuestro amor es de nuestros antiguos dioses que nos trataban pero mal. Todo me es lícito, todo te es lícito, tú lo puedes hacer todo, pero no todo te conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces la pauta es lo que conviene, lo que edifica. Y también, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Tiene que ver con edificar al que está a tu alrededor. Hay cosas que tal vez a ti no te hacen daño, porque tú entiendes, has llegado a una madurez, pero es piedra de tropiezo para otra persona. Y entonces ya no conviene, entonces ya no es lícito. No porque te afecta a ti, sino porque afecta a tu hermano, a tu hermana. Y esta es la regla. Ese es el patrón, porque alguien dirá, hermano, pero esto es bueno, o sea, a mí no me hace daño, no tiene nada que ver, mi vida con Dios está bien. Sí, pero afecta a tu hermano. La pregunta correcta no es esto o aquello está permitido, sino conviene, porque esa pregunta, ¿cómo abunda en la iglesia? Cada vez que yo iba a predicar en un seminario, en una conferencia en Brasil, llegaba gente a preguntarnos estas cosas. Hermano, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Está permitido esto o está permitido aquello? Y pareciera ser que el consolador somos nosotros, los pastores. El que guía toda la verdad son los líderes. Y es el Espíritu Santo que nos debe guiar bajo esta pauta. Conviene, es lícito, está permitido, edifica a mi prójimo. Hay quien objeta esta siguiente palabra, que Jesucristo nos llamó a libertad. ¿Alguien ha leído esa palabra de Gálatas 5:13? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hermanos, somos libres, somos llamados a libertad. Y usan esta palabra para decir, ya no hay reglas. Ya no hay nada que nos ate a ciertas reglas y a normas. Hemos sido llamados a libertad. Solo que debemos recordar que nuestra libertad debe ser usada para la edificación de nuestro prójimo. Esa libertad debe de ser usada para edificar la vida
de quien nos rodea. Y los papás debemos de pensar en nuestros hijos. Hay ciertas libertades que nos tomamos como padres que de repente afectan a nuestros chiquitos. Yo recuerdo, y yo hubiera querido que mi papá fuera más sabio cuando yo era bebé, cuando yo era chiquito, porque yo me acuerdo muchas veces estar enfrente de la televisión viendo escenas que no eran para un adulto malas, pero para un niño sí. Yo recuerdo aún las escenas de besos y de abrazos que yo vi en la televisión estando muy pequeño, y que no eran de carácter de amor, sino que era con un ambiente sexual, y que a mis papás no les afectaban porque ya eran casados, eran adultos, pero a mí como niño me afectaron. Ojalá ellos hubieran entendido que esa libertad se acababa en frente de su hijo pequeño. Me estoy dando a entender. No solo pienses en un adulto que te rodea, piensa en tus hijos. Piensa en tus hijos. Gálatas 5:13, búsquelo por favor, porque vamos a leer varios versículos de Gálatas. ¿Lo tiene? Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, y vamos a seguir leyendo el 14, no pierde esta escritura. El contexto es la circuncisión. El contexto es la circuncisión. Yo creo que todos los hermanos de Galacia estaban contentos de que habían sido llamados a libertad de observar todavía la circuncisión, porque es una operación física muy dolorosa. Y había personas judías que estaban imponiendo la circuncisión para salvación y otras costumbres del Antiguo Testamento. Y Pablo les tiene que explicar: hey, fueron llamados a libertad, ya no tienen que cumplir con la circuncisión. Pero cuidado, esa libertad no es para darle rienda suelta a los apetitos de la carne. ¿Me explico? No es para que tú vivas desenfrenadamente, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, haz las cosas que haces en amor, en cuidado de tu prójimo. Porque toda la ley, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que está hablando? Nuestra libertad debe de ser usada basado en una base de amor al prójimo. Amén. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu. Y hemos hablado acerca del Espíritu bastante en estos días. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todas estas cosas, toda esta apariencia de mal tiene que ver con los deseos de nuestra carne. Porque si nuestra carne no lo deseara, no estaría todavía en tela de juicio o puesto en una mesa de debate. ¿No es así? No tendríamos que estar hablando de estas cosas si no fueran deseos de nuestra carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois, ¿qué dice ahí? Guiados por el Espíritu. Esa es una de las claves más importantes, la guía del Espíritu en todo lo que hacemos. Debemos ser guiados en esas líneas grises, en esas situaciones polémicas. Necesitamos la guía del Espíritu. Espíritu Santo, esto me es lícito, pero me conviene. Esto lo puedo hacer, pero edifica. No soy piedra de tropiezo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta palabra también se usa para decir es que ya no estamos bajo la ley. Claro, si eres guiado por el Espíritu, porque el Espíritu no va a quebrantar nada que tiene que ver con la santidad. El Espíritu nunca hará nada contrario a Dios.
Es una ley superior, lo hablamos el otro día, ¿verdad? Así como hay la ley de la gravedad, existe la ley de la aerodinámica, donde por el Espíritu podemos vencer la ley hecha con mano. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y es interesante que este versículo que habla de las obras de la carne está en el libro de la gracia. ¿No lo considera usted interesante? El libro que es conocido como el libro de la gracia es el libro que habla de las obras de la carne. Me estoy dando a entender. Porque debe haber un equilibrio. Gracia no significa permiso para pecar. Gracia significa habilidad de Dios para poder obedecer a Dios. La capacidad de Dios en mi vida para hacerme obedecer y vivir una vida de plenitud. Esa es la gracia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y termina la lista con una frase interesante: y cosas semejantes a estas. Porque no cabría los libros para explicar cada pecadito o cada obra de la carne, porque somos rete ingeniosos para inventar cosas. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fuimos llamados a libertad, sí, pero no para libertinaje, no para darle rienda suelta a nuestra carne. Vamos a 1 Corintios ahora, capítulo 10, unos capítulos atrás, versículo 25 al 33. Cuando lo tengas, voltean a ver. 10:25. Cuando lo tenga, voltéenme a ver, por favor. Yo quiero hablar un poquito más del versículo anterior sin que usted se cambie a través de escritura, pero hay algo que estoy sintiendo. Tal vez usted no vive en fornicación o en adulterio, pero ¿será que usted tiene todavía enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias? Porque espero que las orgías, las borracheras y los homicidios que están aquí, pues, se supone que no los practicamos, pero esas cositas que no se ven están en el corazón. Los que practican esas cosas no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar. Absteneos de toda especie de mal. Alejaos. Aléjense de toda apariencia de mal. Quiero entrar en otro aspecto en 1 Corintios 6:25, que dice, Pablo está diciendo: de todo lo que se vende en la carnicería, comed. ¿Cuántos dicen amén? De todo lo que se vende en la carnicería. Todo, dice todo. Hay una excepción: ahogado de sangre. Hechos 15. Ahogado y sangre o ahogado de sangre es lo mismo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Aquí vamos a hablar de la conciencia. La conciencia es esa voz interna que te dice sí, no, esto como que no está bien. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, compra todo lo que hay en la carnicería, no preguntes nada, solamente cómpralo y cómetelo, porque el Señor lo hizo. Amén. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Ok? Mas si alguien nos dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice ahí? No lo comas, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya,
sino la del otro. No tiene que ver con tu libertad, sino con la libertad del otro, la conciencia del otro. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? O sea, está diciendo, aunque haya sido sacrificado a ídolos, aquella carne a ti no te hace daño. ¿Cuántos entendemos? Tal vez, espero que todos entendamos, aunque haya una carne que la hayan puesto en un altar a un ídolo, si nosotros que somos cristianos damos gracias por esa carne, no hay problema. ¿Está claro esto? Porque es carne. Dios hizo al bichito, no lo hizo el diablo. Es una creación de Dios. Y esa carne es carne. El problema está cuando se te declaró, fue sacrificado a los ídolos, y hay alguien que es afectado por ese conocimiento. Alguien que todavía piensa que los ídolos y los demonios son algo, como también dice Pablo. Entonces abstente, no porque sea juzgada tu conciencia o tu libertad, sino por la conciencia débil de aquella persona que lo sabe. Amén. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando estaba hablando aquí de comer, está hablando de ese tipo de carne. Cuando está hablando de beber, ¿de qué está hablando? ¿De beber suco, agua de sabor o de limón? Claro que no, esas cosas todo mundo entiende que son correctas, que no hay problema. Cuando dice beber, está hablando de bebidas alcohólicas. ¿Estoy siendo claro en esto? Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto no significa écheme otra para la gloria de Dios. No, significa que si tú vas a beber, debes de tener cuidado de no ser piedra de tropiezo a nadie. Si lo eres, te debes de abstener. Si no lo eres, puedes degustar. Yo quiero dejar algo bien claro. Yo no tengo problemas, en mi percepción, con la libertad que tengo en mi conciencia, en el sentido de degustar vino. Para mí no está mal, porque era lo que se bebía, era la bebida corriente de las fiestas bíblicas. Me doy a entender. Ahora, eran bebidas puras, alcohólicas sí, pero puras, no estaban tratadas. Las bebidas que hoy se venden, en su generalidad, no quiero ser categórico en decir que todas, pero la mayoría están ya procesadas para alcoholizarte de forma rápida. ¿Cómo se dice el teor alcohólico? El contenido alcohólico lo explica cada botella. Y hay bebidas, hay vinos muy buenos, naturales, y tú podrías degustar. ¿Por qué uso la palabra degustar? Porque el vino no debemos de embriagarnos, porque hay disolución, lo dice la palabra. ¿Qué es disolución? Toda clase de tonterías. Uno se pone triste y se pone a llorar por los problemas que tuvo en su infancia, y otro se pone alegre a decir tonterías, y de repente ya es un caballito cabalgando en la fiesta. Y ahí está el hermano que me estaba exhortando la semana pasada, haciendo la de caballito ahí. ¿Qué le pasó? Bebió de más, se le pasó su libertad, agarró muy fuerte lo de todo me es lícito. Y hay otro hermano que, ¿por qué? Es que el pastor no me dejó ir. El pastor no me dejó ir. Y Pablo explica muy bien eso en Corintios, cuando habla de la cena del Señor. Unos se adelantan a comer porque tienen hambre. Por cierto, hablando de esto, cuando comamos aquí los días de cena del Señor, por favor, sus platos que no sean montañas y volcanes a punto de explotar, hermanos. Piensen en los demás que van a comer después de usted. Hay gente que se adelanta a comer, lo he visto. Gente que dice, se va a acabar y me llevo mis 3 porciones desde ahorita. Y llegamos al final, los que estamos saludando a todo el mundo, y ya llegamos solamente frijoles y huevo. O sea, piensen en su pastor. No está bien. No está bien ser miserables. No está bien eso. Por eso dice la palabra, si tienes hambre, come en casa. Si tú eres de las personas que comen mucho, échate tortita en la casa antes de venirte. Bueno, o tus 5 tortitas, dependiendo del tamaño de tu templo.
Algunos ya van para catedral. Los monasterios son los viejitos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. ¿Por qué dice otra cosa? Porque no te va a dar una listota, hermano. Y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo quiero serles honesto. Yo, desde que regresé a México, he decidido no volver a tomar vino. Yo no tomo, estoy hablando de beber vino a la hora de comer, ¿me explico? Porque en Brasil era muy normal para mí, comprábamos nuestro garrafón de vino, garrafón. Yo no compraba botellitas, yo compraba un garrafón. Y cuando tenía invitados a la casa cristianos, les invitaba una bebida con vino. Y tomaba, y está sabroso, hermano. Pero nunca llegué a emborracharme, yo nunca en la vida me he emborrachado, yo no sé lo que es eso. Una vez me puse mareado, una vez. Me mareé un poquito y dije, caray, este vino estaba demasiado fuerte. Bueno, creo que fueron dos. Una cuando tenía alrededor de 15 años, porque no sabía, era la primera vez que bebía una bebida. Y la segunda fue en Brasil, en la casa de unos hermanos, que de repente el vino estaba muy pegador y me sentí mareado y dije, me voy a acostar un ratito. Y sentía que todo me daba vueltas. Dije, no, sí, la última fue de más, me pasé. Pero hay quien dice, no, es que yo aguanto mucho, hermano. No, yo soy de los que aguantan. Aguántese, hermano, entonces. Aguántese. No tome tanto, aguante. Si es de los que aguantan, aguante. Hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por causa de esto, lo estoy diciendo, he decidido no, que ni siquiera que me vean con una copita. En su generalidad, he degustado vino con algunos de ustedes, me han invitado a una copita, han sido 2 casas solamente, 2 casas aquí en esta ciudad, en esta congregación, que me han dicho, ¿quiere una copa de vino, hermano? Me la echo, me la tomo, y la mitad de esa copa, muy rico. Pero he decidido no ser tropiezo. ¿Por qué? Porque México tiene una cultura alcohólica. Usted puede andar por cualquier calle en la ciudad y lo que más se ven son dobles A's, porque es un problema muy fuerte en nuestro país. El alcoholismo es una iniquidad enraizada en el corazón de este país. No es una cultura europea o oriental donde el vino es bien usado. No, es un problema de iniquidad, de perversión, donde el mexicano ha encontrado su válvula de escape en la bebida, y yo no voy a hacer tropiezo en el nombre de Jesús. Por eso lo he dejado de hacer. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que ¿qué? Para que sean salvos. Amado, ¿sabes que tu comportamiento puede llevar a la salvación a otro o a la perdición? Y Jesús dijo, cuidado, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor fuera que se atara al cuello una rueda de molino y se echara al mar. Ay de alguien que haga tropezar a uno de los pequeñitos. En otra escritura dice, es imposible que no vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Tropiezos hay gente que da mal testimonio, pero que no seas tú, que no sea yo. Había casos en que los cristianos podían comer sin pecar lo ofrecido a los ídolos, como cuando el sacerdote a quien se le había entregado vendía la carne en el mercado como alimento corriente. Esto sucedía muy comúnmente. Se llevaban las carnes al sacerdote de esos demonios, y él, pues, ¿qué hacía con tanta carne? Se la vendía a la carnicería. Entonces los cristianos iban a la carnicería y decían, oiga, ¿se lo vendió el sacerdote o se lo vendió el hacendero o el ganadero? No, me lo vendió el sacerdote. Entonces no, porque fue sacrificado a los ídolos. Por eso dice Pablo, no preguntes. Vendía la carne en el mercado como alimento corriente. Sin embargo, el cristiano no debe considerar solo lo que es lícito, sino lo que es conveniente y edificar a los demás. El cristianismo no prohíbe en absoluto los oficios corrientes de la benignidad. ¿Qué estoy hablando con esto?
el cristianismo no prohíbe en absoluto los oficios corrientes de la benignidad, ni permite la conducta descortés con nadie. ¿Qué es la conducta descortés? Esto que me estás regalando, fue de las mañanitas que le hicieron a aquella, fue de ¿cómo se le llama a esto? La Navidad, de las posadas. Que esto que me estás trayendo fue de una fiesta pagana. Tú no seas descortés con la persona que te está trayendo comida, porque él es ignorante de tus principios, y tú sabes que aquel alimento no hay ningún problema si tú das horas con acción de gracias. Amén. No permite la conducta descortés con nadie, por más que ellos difieran de nosotros en sentimientos y costumbres religiosos. Pero esto no se aplica a las festividades religiosas, a la participación en el culto idólatra. Según este consejo del apóstol, los cristianos deben cuidar que no usen su libertad para perjudicar al prójimo o para su propio reproche. Al comer y al beber y en todo lo que hagamos debemos apuntar a la gloria de Dios, a complacerle y a honrarle. Este es el gran fin y nos sirve de dirección cuando no hay reglas expresas. Cuando no hay reglas expresas, un espíritu piadoso, pacífico y benevolente desarmará a los más grandes enemigos. Por ejemplo, otro aspecto, fumar. No hay una regla expresa en la palabra acerca de fumar, ¿sí o no? Pero simplemente yo me doy cuenta de algo: cada cigarrillo disminuye 5 minutos de tu vida, científicamente probado. ¿Será que es bueno? ¿Será que es lícito? ¿Es conveniente? ¿Edifica? Es una arma. Es un veneno. No hay una regla expresa, pero el Espíritu me puede guiar a saber que eso no es bueno y que no edifica y que es tropiezo. ¿Qué sentirían ustedes si me ven en la calle fumando? Dios te bendiga, hermano. No lo vi el domingo, ¿eh? Hay quien dice, no, es que grandes hombres de Dios fumaron. Y se habla mucho de Spurgeon. ¿Sabían que eso es un chisme? El hermano Spurgeon no fumaba, y cuando lo hizo fue porque en su época los doctores pensaban que fumar era bueno para la enfermedad que él tenía. Y él empezó a fumar por indicación del médico, cosa que era una área en la de medicina que estaba mal estudiada. Pero cuando se dio cuenta que estaba afectando a los hermanos, dejó de fumar. Me explico. Y hay que decir, no, es que tales hermanos fumaron y fueron hombres que escribieron y que bendijeron a la iglesia. Spurgeon no fumó. Sí fumó, pero cuando lo hizo fue por un engaño médico. Tomar, es que tal hermano bebe, en Europa beben los pastores. Pues vete a Europa, hermano. En Alemania la bebida corriente es la cerveza. Pues tú no eres alemán. Te enojas como uno de ellos, te pones rojo, ¿verdad? Pero no eres alemán, eres mexicano. Estás prietito, hermano, chaparrito, gordito. Sin ofender a nadie. Por ejemplo, en el liderazgo de esta iglesia, o en el equipo ministerial, o como se le quiera llamar, en el equipo de servidores, yo sí le pido a mi gente que sean de buen testimonio y que cuiden toda susceptibilidad. Considero equivocado que, por ejemplo, como cristianos no tengamos ninguna diferencia del mundo. Una de las cosas, por ejemplo, muy tristes es que un cristiano va a fiestas del mundo. Hermano, es prohibido, te es lícito, pero ¿te conviene? En muchas ocasiones hemos decidido ir a fiestas, y lo hemos hecho, fiestas mundanas, hemos estado ahí. ¿Por qué? Porque no queremos ser descorteses con ciertas personas y no queremos ser piedra de tropiezo, entonces accedemos a la invitación. Pero cuando llegamos a esas fiestas, con toda la cortesía y con todo el amor, nos comportamos de una forma que la gente pueda ver que hay diferencia. No bebemos, no fumamos. Le pedimos a Dios que nos ayude para no andar viendo minifaldas y escotes, que es lo que más abundan, y a veces es difícil
porque por todos lados, la cama, ves por todos lados. Hay que ver nada más el plato. Estoy bien, hola, qué gusto ver, sí, muy bien. Ok, con el menú. ¿Sí? Hay lugares de veras, le decía a mi esposa el otro día, íbamos por la calle, le dije, no juegues. En el pasado, una mujer vestida así era una prostituta, y hoy es una señorita que está esperando el camión. La vestimenta generalizada de las mujeres hoy en día es una vestimenta de cualquier ramera. Y hermanas, la vestimenta, ¿me es lícito? Te es lícito. Puedes ponerte la minifalda más chiquita que tú quieras, pero conviene, edifica. Por ejemplo, la vestimenta fue hecha para cubrir el cuerpo, no para mostrarlo más. Somos la sal de la tierra. Dice Mateo 5:13 al 16: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una caja, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está el equilibrio. No estoy haciendo un llamado a que la iglesia se esconda. No estoy diciendo que no puedes ir a la fiesta. No estoy diciendo que no puedes participar de una comida donde va a haber mucho vino y mucha tragazón. Y a veces es que es la fiesta del santo. ¿Saben lo que es lo del santo, no? Era un enmascarado que peleaba lucha libre. Son días consagrados a un santo de la religión tradicional, y a veces se le ponía el nombre del santo del día a la persona. El 20 de enero es el día de San Sebastián o San Fabián, y por eso le pusieron a mi papá ese nombre. Mi papá me lo puso a mí, aunque nací el 4 de diciembre. Entonces, el día de mi santo, según la tradición, es el día 20, y ese día se hace una fiesta, pero en relación al santo. Hay muchos que no se dan cuenta de esto. Es la fiesta del santo, y yo no puedo participar. No seas descortés con la persona, acepta su invitación, pero compórtate como luz. Sé de edificación. No nos está llamando Dios a ser personas amargadas y religiosas, legalistas, no. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para saber qué es lo que conviene y lo que edifica. Nadie dijo amén, y lo dije con mucho énfasis. Cuando me vean así es que amén. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que edifica? Debemos ser una luz, debemos ser la sal. La gente debe ver que somos distintos. Tenemos que ir a esos lugares. Pero hablaba de las fiestas, vamos durante cierto tiempo. Cuando ya vemos que se empezaron, ya la tercera copa, la cuarta copa que se echaron todos, ahí ya es tiempo de irnos, porque la cosa se va a poner pesada. Van a empezar a llegar las personas pesadas. A ver, ¿qué onda? Échate una, báilate, vamos a bailar. Ándale, ¿qué no te dejan? ¿Te pegan? Tienes bien apretada la correa del cuello, compadre. Y ahí tú te sientes todo presionado. ¿Para qué estás ahí más tiempo? Salte antes. Cumple con lo que tienes que cumplir. Sé luz, sé ejemplo, sé la sal. Hay otras cosas que quisiera hablar. Nada más termino con estos pequeños detalles. Por ejemplo, hay muchas cosas que son ofrecidas literalmente y consagradas a Satanás. Cosas que usamos diariamente. Y por motivos de conciencia ni les voy a decir qué, porque caeríamos en el error de
romper con tu libertad. Por ejemplo, el otro día hablé con una persona y me estaba mostrando cierto aparato muy padre que yo quiero un día tener también, ¿ya? Y me dice, y fíjate, el día que fue vendida la primer pieza de esta empresa, se vendió por $666.6, porque parece ser que sus inicios tienen que ver con consagración al mundo de las tinieblas. Y no me hubieras dicho. Pero la verdad es que si Dios me permite, voy a comprar un modelo de esa empresa, porque en realidad ese número y ese ídolo o como hayan consagrado, lo que hayan consagrado, a mí no me afecta. Yo soy del Señor. Yo soy del Señor. Hay compañías gigantescas, multinacionales, que producen cosas domésticas que tú y yo necesitamos usar. Y ya porque el dirigente es satánico, yo no puedo comprarlo. No, tú eres hijo de Dios y ese jabón o ese shampoo no va a soltar ningún demonio sobre tu vida. Antes usa ese shampoo en el nombre de Jesús y báñate diariamente para que seas el buen aroma de Jesucristo. ¿Me explico? Ahora, si sabes que hay una persona que tu libertad está siendo afectada, está afectando a él, tú debes de dejarlo de hacer. Yo no traería nunca una camisa de Kiss o una camisa de Black Sabbath o AC/DC, porque aunque la camisa nada es, en realidad es una afrenta a la conciencia de las demás personas y es una participación. Y hay cosas que ahí es donde está la guía del Espíritu Santo en cada cosa. ¿Me explico? La guía del Espíritu en cada cosa. Por eso la predicación es un llamado a la prudencia. Alejaos de toda apariencia de mal. Una vez un hermano cristiano fue a una fiesta de sus parientes, y él era un buen cristiano, pero su imprudencia fue en quedarse tiempo de más en esa fiesta. Y llegó un momento en el cual él se quedó dormido en un sillón, y todos los cuñados y compadres pusieron todas las botellas enfrente de él y sacaron una foto y la mostraron después. Ahí están los cristianos. Fue una trampa, fue una broma muy pesada. Tal vez las personas no lo hicieron con un afán muy gacho, muy malo, pero se afectó su testimonio. Entonces, pues no te duermas. No te vayas a quedar dormido en una fiesta del mundo. Prudencia. La casa se edifica con sabiduría, pero se afirma con prudencia. Amén. Señor, oramos en esta tarde que tú nos hagas sabios y prudentes. Señor, ha sido una lista de 7 aspectos, 7 directrices que tú has venido hablando desde hace ya más de un mes. Y queremos ser guardados, irreprensibles y santos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, en la paz de tu Espíritu Santo. Queremos ser guardados y ser irreprensibles para el día de la venida del Señor Jesús. Queremos en todo, Señor, ser de edificación. No queremos nunca denigrar tu nombre, Señor. No queremos nunca afrentarte, avergonzarte, sino que cuando tú estés regresando, Señor, como dice tu palabra, queremos erguir nuestras cabezas porque está cerca nuestra salvación. Queremos, Señor, ser el siervo fiel y prudente, que hizo buen uso, Padre, de todo lo que tú le confiaste. Bendice a mis hermanos con paz. Señor, que no salgan de aquí cargados, sino que salgan liberados. Que ellos y yo podamos entender que lo más importante es la guía de tu Espíritu. Guíanos en todas las cosas, a saber lo que es bueno y lo que es conveniente, y poder andar en libertad, pero una libertad que edifique, Padre. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.